Bienvenidos una vez más a mi canal. Me emociona mucho tenerlos aquí hoy. Espero que estén listos para sumergirnos en un tema que ha causado mucho revuelo y que ha generado muchísimas preguntas, la supuesta lucha de Demet Özdemir por ser la esposa de Can Yaman. Sí, lo escucharon bien. Vamos a desentrañar la verdad detrás de este rumor. Y no se preocupen, no vamos a quedarnos solo en el chisme. Vamos a analizar, a investigar y a descubrir qué hay de cierto en todo esto. Preparémonos para un viaje lleno de detalles, de información valiosa y, por supuesto, de mucha emoción. Antes de empezar, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para que les lleguen notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Y ahora sí, comencemos. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman, ¿quién no la conoce? Fue un fenómeno, una verdadera bomba en el mundo de las telenovelas turcas. Su química en pantalla era innegable, arrasaron con Erkenci Kuş, conocida en español como Pájaro Soñador, o Soñar Contigo. La serie, que contaba la historia de amor entre Sanem y Can, fue un éxito rotundo, que cautivó a audiencias de todo el mundo. Y como suele pasar en estos casos, la ficción se mezcló con la realidad. Los rumores sobre una posible relación entre los protagonistas no tardaron en surgir. La chispa que se veía en la pantalla, la complicidad evidente alimentaron la fantasía de los fanáticos y de la prensa por igual. La prensa, los fans, todos hablaban de ellos. Y es que sinceramente era muy fácil caer en la ilusión. Veíamos a Demet y a Can, Sanem y Can, en la pantalla y era imposible no creer en ese amor. La forma en que se miraban, la complicidad que tenían, la ternura, parecía que todo era real. Y claro, muchos deseaban que así fuera. Querían que esa magia, esa conexión, trascendiera la pantalla, que el amor de Sanem y Can se convirtiera en una historia real. Pero, ¿realmente hubo una lucha por parte de Demet para conseguir algo más con Can? Esa es la pregunta clave que vamos a responder hoy. Y para ello debemos analizar varias aristas, varios factores que influyeron en la narrativa que se construyó alrededor de esta pareja. Primero, debemos entender la naturaleza de la industria del entretenimiento. En este mundo, la publicidad, los rumores y la especulación son parte del juego. Las agencias de relaciones públicas, los medios de comunicación y los propios actores son conscientes de que la atención del público se traduce en éxito. Las agencias de relaciones públicas saben muy bien cómo crear expectativa, cómo mantener a los fans enganchados, cómo generar conversación y aumentar la visibilidad de los proyectos. Y a veces, lamentablemente, se inventan cosas, se exageran situaciones o se manipulan las declaraciones para generar más interés. En el caso de Demet y Can, la popularidad de Erkenci Kuş fue tan grande que cualquier pequeño detalle se amplificaba. Un simple saludo, una foto juntos en un evento, una declaración ambigua en una entrevista, un gesto de cariño en el set, todo se convertía en noticia, en un indicio de una posible relación. Los medios de comunicación, ávidos de contenido, se encargaban de viralizar cualquier información, por pequeña que fuera, alimentando la especulación y generando debate entre los fans. Y ahí es donde la especulación comenzaba a correr, con foros y redes sociales ardiendo en teorías sobre el futuro de la pareja. Ahora bien, ¿qué indicios concretos nos llevan a pensar en esa supuesta lucha? La verdad es que hay muy pocos y la mayoría son interpretaciones subjetivas, basadas en la percepción y los deseos de cada persona. Los paparazzi, por ejemplo, siempre estaban al acecho buscando capturar algún momento que confirmara los rumores. Los fotógrafos acechaban los sets de grabación, los restaurantes donde se reunían los actores, los eventos públicos. Todo con el objetivo de obtener la foto que confirmara el romance. Pero, ¿qué encontraron? Pocas veces algo significativo. Algunas cenas, algunos encuentros casuales, fotos que no confirmaban ni negaban una relación sentimental. También se habla de las supuestas declaraciones de amigos cercanos a Demet, que habrían afirmado que ella sí sentía algo más por Can. Sin embargo, estas fuentes, a menudo anónimas, son difíciles de verificar y carecen de credibilidad. Es muy común en la industria que se utilicen fuentes cercanas para alimentar la especulación, sin que haya una confirmación oficial ni pruebas concretas. Pero ¿cuánta credibilidad tienen estas fuentes? ¿Son realmente confiables? En muchos casos son testimonios que no están verificados, que no tienen sustento, que se basan en la rumorología y en el afán de sensacionalismo.
Por otro lado, es importante recordar que Demet y Can son dos profesionales. Dos personas que tienen una imagen pública que cuidar. Ambos sabían que su relación, o la falta de ella, iba a ser analizada con lupa, que cada gesto, cada palabra, sería escudriñada por la prensa y por los fans. Y por lo tanto es muy probable que hayan sido cautelosos, que hayan protegido su vida privada, que hayan evitado exponerse a situaciones que pudieran generar más especulaciones o dañar su imagen. La discreción es una herramienta fundamental para proteger la privacidad en un mundo tan expuesto como el de la fama. ¿Y qué hay de los comentarios y reacciones en redes sociales? En este caso, la información es inagotable. Los fans, desde luego, siempre han soñado con verlos juntos. Han analizado cada foto, cada vídeo, cada gesto. Han especulado sobre cada like, cada comentario. Han creado grupos en redes sociales, foros de discusión y fanfics donde exploran la posibilidad de que la relación de Sanem y Can se haga realidad. Y claro, entre tanta información, se han generado muchas teorías. Algunas muy románticas que celebran el amor y la conexión entre los actores, y otras, un poco más dramáticas, que alimentan la idea de la lucha y la competencia. Es innegable que en el mundo de las redes sociales, la fantasía y la realidad se mezclan constantemente. Las plataformas digitales como Instagram, Twitter y TikTok son un caldo de cultivo para la especulación. Los fans, en su afán de conocer más sobre la vida de sus ídolos, analizan cada publicación, cada comentario, cada gesto. Y es muy fácil dejarse llevar por las emociones, por las ilusiones, por la narrativa que se construye en la red. Pero, ¿hasta qué punto podemos tomar en serio todo lo que vemos y leemos en Internet? La verdad es que hay que ser muy cautelosos. Las redes sociales, si bien nos acercan a los famosos, también son un escaparate donde la verdad y la ficción se entrelazan, donde la manipulación y la desinformación son posibles. Ahora bien, no podemos dejar de lado el factor cultural. Turquía, como muchos países, tiene una cultura muy particular en cuanto a las relaciones. La presión social, la opinión de la familia, la importancia del matrimonio, la estabilidad y la construcción de un hogar, todo eso influye en la forma en que las personas se relacionan y cómo se percibe el éxito personal. Y en el caso de dos celebridades, la presión es aún mayor. El ojo público escudriña cada paso, juzga cada decisión y espera que los actores, que personifican el romance en la pantalla, también lo vivan en la vida real. En este contexto, la idea de que Demet luchó por ser la esposa de Can, quizás, no sea tan descabellada, especialmente si consideramos las expectativas sociales. En un entorno donde el matrimonio es un objetivo valorado, donde la estabilidad y la formación de una familia son importantes, es posible que Demet, como cualquier otra persona, haya deseado una relación más formal y comprometida. Sin embargo, es crucial distinguir entre el deseo de una relación seria y la idea de una lucha. La ambición personal, el anhelo de construir una vida en pareja no implican necesariamente una competencia o una batalla. Consideremos también las posibles dificultades que pudieron surgir entre ellos. Las agendas apretadas, los viajes constantes, las diferencias de carácter, las exigencias de la fama y la exposición mediática, todo eso pudo haber dificultado una relación. Es posible que por mucho que se gustaran, por mucha química que hubiera entre ellos, simplemente no hayan logrado conectar a largo plazo, debido a las circunstancias y a las complejidades propias de las relaciones humanas. El mundo del espectáculo, con sus ritmos frenéticos y sus presiones constantes, no siempre es el entorno más propicio para cultivar una relación duradera. Y eso tristemente pasa mucho en el mundo real, independientemente de la fama y el éxito. También debemos tener en cuenta que después de Erkencikus, tanto Demet como Can siguieron sus caminos profesionales. Ambos han tenido éxito en sus carreras, protagonizando nuevas series, participando en proyectos internacionales. Demet ha demostrado su talento y versatilidad en diferentes producciones, consolidándose como una de las actrices más queridas del país. Can, por su parte, ha conquistado el mercado internacional, participando en proyectos en Italia y en otros países, ampliando su alcance y consolidando su fama a nivel mundial. Y aunque los rumores sobre una posible reconciliación siempre estuvieron presentes, la realidad es que cada uno ha hecho su vida por separado, construyendo su propio camino, forjando su propia identidad y su propio futuro. Entonces, ¿qué podemos concluir? Después de analizar todos estos factores, ¿podemos afirmar que Demet Özdemir luchó por ser la esposa de Can Yaman? La verdad es que no. No hay evidencia concreta que lo confirme.
Lo que sí podemos decir es que hubo una gran conexión, una química innegable, y que los fans soñaron con que esa relación trascendiera la ficción. Pero al final, la vida es así. A veces las cosas no salen como uno espera. Y eso no significa que haya una lucha o una competencia. Simplemente significa que las cosas no funcionaron, que las circunstancias, las decisiones y las prioridades de cada uno los llevaron por caminos diferentes. Es importante destacar que Demet y Can son dos personas exitosas, dos profesionales talentosos que han construido su propio camino en la industria del entretenimiento. Ambos han demostrado su valía, su profesionalismo y su capacidad para conectar con el público. Y aunque sus caminos no se hayan unido en el amor, sí nos han regalado un personaje inolvidable, una historia que siempre recordaremos con cariño. La magia de Sanem y Can, la complicidad que transmitían, seguirá viva en la memoria de sus fans. Y eso al final, es lo que realmente importa, el legado que dejan en la pantalla y en el corazón de sus seguidores. Así que mis queridos seguidores, espero que este vídeo les haya gustado. Espero que les haya servido para aclarar algunas dudas y para entender mejor la realidad detrás de los rumores. Recuerden que el mundo del entretenimiento está lleno de fantasías, y que es importante ser críticos, analizar la información, y no dejarnos llevar por las emociones. Debemos diferenciar entre lo que vemos en la pantalla, lo que se publica en las redes sociales y lo que realmente sucede en la vida privada de las personas. Ahora bien, cuéntenme, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo algo más entre Demet y Can? ¿Tienen alguna otra información que quieran compartir? ¿Cómo recuerdan la magia de Erkencikus? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Sus opiniones son valiosas y enriquecedoras para el debate. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí, porque me motiva a seguir creando contenido y a investigar los temas que les interesan. Y así juntos podemos seguir descubriendo los secretos del mundo de las telenovelas y del espectáculo. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recuerden, la curiosidad es el motor de la investigación y el análisis. Hasta la próxima.